y es el testimonio de nuestro hermano Mateo. Nosotros sabemos lo que es un testimonio, lo escuchamos, hemos dado testimonio cuántas veces, y qué importante que es el testimonio personal, porque el testimonio personal, ¿de qué habla? Habla de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. El testimonio personal, cuando lo hablamos, nosotros no lo hablamos como algunas personas hablan, de segunda mano, por decirlo de alguna manera. Toda teoría que se ha levantado en el pasado y hoy, como la famosa teoría de la evolución que tantos han creído y siguen creyendo hoy, y se basan para tratar de explicar la creación del mundo, de la tierra, y aún del ser humano, es una teoría que alguien la tuvo, la creyó y la lanzó. Y todos los que creen en la teoría de la evolución nunca han podido experimentarlo, solamente decimos, tocan de oído, porque no la han experimentado en su vida esa teoría de la evolución. Y no sé Darwin cuánto habrá podido experimentar de la teoría de la evolución y hasta qué punto. Pero cuando los cristianos damos testimonio no tocando de oído ni de segunda mano, sino damos testimonio de lo que hemos experimentado en nuestra vida. ¿Es cierto o no es cierto? Y ahora viene una campaña, y en la oración decía nuestro hermano Washington también, acerca del testimonio, y hablaba de esto, y oraba de esta manera, y del testimonio que vamos a tener que dar también algunos de nosotros en la campaña que viene. ¿Qué importancia que tiene el testimonio? ¿Qué importancia que tiene el testimonio, no solo en una campaña, que tiene el testimonio tuyo y mío donde trabajamos, o donde estudiamos, o donde nos movemos diariamente? Porque nuestra vida cambiada, nuestra vida transformada, habla mucho más fuerte que nuestras palabras. Amén. Esto no quiere decir que no tengamos que hablar. Esto significa que lo que hablamos del Señor en todo lugar tiene que estar respaldado por una vida que dice, es así, lo que yo hablo, lo que yo experimenté, yo lo vivo y doy testimonio con mi propia vida. Entonces, en este verso número 9, este solo versículo de Mateo 9:9, Mateo está dando su testimonio personal. Es como si Mateo hubiera dicho, en algún momento se puso a pensar y dijo, qué bueno sería que yo diera mi testimonio. Qué bueno sería que mis compatriotas conocieran lo que Jesús hizo en mí. No solo mis compatriotas, él ni sabía siquiera que él iba a ser elegido por el Señor, no solo como uno de sus discípulos, sino como alguien que iba a escribir un libro como el libro que él escribió, llamado con su nombre Mateo, inspirado por Dios, y que iba a ser de gran bendición para todos nosotros, incluyendo sus compatriotas en aquel tiempo, el mundo entero, y nosotros también hoy. Que hoy, cuando leemos este versículo número 9 nada más, y que nos dice del testimonio que da Mateo, nos gozamos y nos alegramos por las cosas que Dios hace. Así que Mateo pensó, bajo la inspiración de Dios, por supuesto, porque la inspiración de Dios no quitaba la voluntad humana, al contrario, usaba la voluntad humana en aquella inspiración única y especial que Dios utilizó para lo que escribieron los libros de la Biblia. Y tal vez se pensó, voy a contarle a mis compatriotas mi testimonio personal. Prepárese, porque tal vez en esta campaña que se avecina, a lo mejor usted va a dar su testimonio. Y fíjese que Mateo el testimonio lo da cortito en un solo versículo. Por supuesto, la vida de Mateo es muy larga, pero lo que él cuenta en un solo texto, el verso número 9, refleja muchas cosas. Y es importante que el testimonio lo demos corto, como Mateo. Corto, lo esencial, lo más importante, y como él hizo en este verso 9, haciendo resaltar a aquel que cambió su vida. Entonces, busqué el significado del nombre de Mateo. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Mateo? Mateo significa dádiva de Dios. ¿Y qué es una dádiva? Una dádiva es un don, una dádiva es dar, es una donación, es un donativo.
que alguien hace a otro. Y es como si dijéramos que Mateo era una donación, un donativo de Dios a todos los seres humanos, a los suyos, al mundo entero, y entre los cuales estamos nosotros. Hay otra palabra que va unida a esto, y es la palabra regalo. Lo anoté aquí para no olvidarlo. Y regalo viene de algo real, perteneciendo al rey o a lo que le interesa al rey. Y es como si dijéramos, Mateo es una dádiva o un regalo real o digna de un rey. Miren qué interesante. Mateo. Ahora, cuando yo pensaba en esto, que Mateo era una dádiva o un regalo de Dios, pensé, pero ¿dónde estaba este regalo de Dios? Antes de que el Señor lo sacara, ese regalo, lo limpiara, lo purificara y lo utilizara como lo utilizó, para que fuera un predicador como fue con los 12 y para que fuera un escritor del libro de Mateo. ¿Dónde estaba esa dádiva de Dios o ese regalo de Dios? Esto me hace pensar también, ¿dónde estábamos nosotros? Antes de que el Señor nos eligiera. Mire, en esta campaña que viene van a haber personas que se van a entregar a Cristo y que con el tiempo vamos a conocer de dónde el Señor los sacó. Como contaba recién nuestro pastor Washington, de ese hombre tan duro, y que Dios lo sacó de allá, de su dureza, de su vida, de su estilo de vida, de su forma de pensar acerca de las cosas de Dios espirituales, y sin embargo hoy lo está llevando para un camino nuevo, y él puede experimentar en su propia vida que hablando sencillamente con Dios, Dios le responde. Pero cada uno de nosotros, antes de ser lo que éramos hoy, lo que somos hoy, estábamos en otro lugar, como Mateo. ¿Y dónde estaba Mateo? Miren lo que dice el verso número 9. Es interesante que Mateo mismo cuenta de él. Él está contando su testimonio y dice de él, y habla como si fuera en segunda persona. Dice, había un tal Mateo, y Mateo es él. Y dice, Jesús pasó de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba donde sentado, en el banco de los tributos públicos. Otra versión dice, estaba sentado en su despacho de cobrador de impuestos. Otra versión dice, estaba sentado en el telonio. ¿Y qué era el telonio? La oficina de recaudación, que así se llamaba en aquel entonces. Es como si dijéramos hoy en día, para ser más directo, la DGI. Así que Mateo era de la DGI. Y usted sabe cómo, bueno, no quiero ir mucho más allá, pero cuando pensé en esto, pensé, no hay mucha diferencia entre el Mateo de la DGI aquella y el de los de la DGI hoy. No digan nada, esto es un secreto entre nosotros, que no me escuchen porque me llevan de acá. Pero estaba sentado en la oficina donde se cobraban impuestos. Eran los llamados publicanos, pero tenía otro sobrenombre, el feo, y los llamaban los chupasangre. Sí, ese era su apodo, como lo llamaban, porque era un judío que le cobraba a sus propios compatriotas los judíos. Se identificó, se vendió al Imperio Romano en aquel entonces, al servicio del imperio, y trabajaba a favor del sistema recaudador de impuestos romanos. Parece ser que el impuesto que cobraban era el impuesto a todas las mercaderías que se trasladaban de una provincia a la otra. Por eso se llamaba impuesto de paso. Y se había vendido el imperio, había traicionado a sus propios compatriotas. Y claro, ya que se metió en esa, como quien dice, ya que estoy acá, como dicen muchos,
estoy jugado. Así que estoy aquí. Y empezó a cobrar como todos los cobradores de impuestos, casi digo como todos los de la DGI, más de lo que el gobierno exigía. Porque en aquel tiempo el Imperio Romano, especialmente el Imperio Romano, cuando invadían una nación, una cosa que hacían era implantar un impuesto. Y un porcentaje grande de ese impuesto, ¿para qué era? Era para sostener lo que hoy llamaríamos nosotros las bases militares que instalaban en el país y en otros lugares. No era mala la idea, ¿no es cierto? No tenían que sacar de su tesoro para mantener su ejército, sino que utilizaban a la misma nación que invadían y le cobraban impuestos. ¿Pero qué hacían? Ustedes ya lo saben, los publicanos, Mateo, nuestro querido hermano que está con el Señor, pero antes estaba ahí metido. Cobraban más de lo que el Imperio Romano mandaba a recaudar. Y al Imperio Romano no le interesaba nada, estaba permitido eso. Que si cobraban 100 puestos por cada mercadería que pasaba, Mateo cobraba, tenía la libertad de cobrar 120, 130, 140, 150, y los 100 se los entregaba a la DGI, y los otros 50 se quedaban. Entonces la historia dice de los publicanos que muchos publicanos se hicieron ricos. Usted sabe que la Biblia habla de un publicano rico. Se hicieron ricos. Y tenían un buen pasar económico. Y tenían un trabajo asegurado. Porque el Imperio Romano estuvo casi 100 o más de 100 años con su pie sobre aquellas naciones que gobernaban. Así que Mateo estaba asegurado con su trabajo para muchos años, yo diría casi para toda su vida. Y económicamente estaba muy bien parado. Pero era ladrón. Y era una persona que se había ganado el desprecio de sus propios compatriotas. El desprecio de sus propios compatriotas. Lo habían excluido de la sociedad judía, porque era un traicionero a la causa noble que debería de haberse mantenido. Y aún a sus amigos también los excluía. Así que fíjense, hermanos, Mateo era un hombre que estaba en esa situación y en esa condición. Mateo llegaba a un almacén a comprar algo y le decían: disculpe, a usted acá no le vendemos nada, por favor abandone este lugar. Y él ya sabía por qué estaba despreciado. Y tenía siempre un soldado romano o dos soldados romanos allí cuidándolo en esa oficina montada, porque los judíos lo querían matar. Así que la vida de Mateo, hermano, tenía dinero, una buen pasar, pero lamentablemente era una persona que tenía serios problemas con todos los judíos que la rodeaban. Despreciado. Pero yo estaba en el barrio, y ya que estoy, me la voy a jugar. Ahí es donde estaba el donativo de Dios. Así estaba el regalo de Dios, metido en el barro y en el fango más profundo. Algunos de nosotros, o muchos de nosotros, estábamos así. Así estábamos también, sin pensar que también nosotros, un día el Señor nos quería sacar de aquel lugar, limpiarnos y hacernos un instrumento para su gloria. Ahora, así era como estaba Mateo. Así era su condición. Y él mismo lo dice: yo era tal cosa. ¿Y quién podía decir que Mateo mismo, contando su testimonio, la gente, quién pudiera decir que la gente hubiera de creer que él hubiera sido un seguidor de Jesús? Una persona donde estaba. Y una de las cosas que ocurre en la sociedad nuestra hoy, como en aquel entonces también dentro del mismo pueblo,
y dentro de la gente, y siempre ocurrió y siempre va a ocurrir, es la discriminación. Y la discriminación por lo que soy yo y por lo que es aquel, por lo que tengo yo y por lo que no tiene el otro, por lo que soy yo y por lo que no es el otro, por el trabajo que tengo yo y por el que no tiene el otro, por la condición económica que tengo yo y la que no tiene el otro, por la religión que tengo yo y la que no tiene el otro, por el color de piel que tengo yo y el que no tiene el otro. Siempre hubo una discriminación. Y en este caso, Mateo también era un hombre totalmente discriminado. Y quizás algunos de nosotros que fuimos sacados de allá del fango del barrio también éramos discriminados. Ahora, él comienza a contar su testimonio como diciendo, ahí estaba yo, ahí estaba yo. Y nos identificamos nosotros, ahí estábamos nosotros. Y lo aplicamos a la campaña que vamos a tener. De ahí el Señor va a sacar a muchos. Gloria a Dios. De ahí del barro, del fango, de la perdición, de donde están, buenos o malos, porque no hay ni buenos, solamente somos todos malos, pero aquellos que se consideran buenos, de un lado y del otro, el Señor va a sacar a gente de ese lugar, como lo hizo a Mateo, no importa dónde están, pero de ahí el Señor los quiere sacar para que sean instrumentos para su gloria, como lo fue Mateo. Oremos para que sea así, hermano. Sigamos orando, para que cuando vengan estos días de campaña, la gente sea tocada. Aún aquel que decimos que está más perdido, que todos estábamos perdidos, pueda venir a los pies del Señor y podamos ver en cada uno de esas personas algo así como un don de Dios, una dádiva, un regalo de Dios. ¿Qué será esta persona que vino a Cristo, este hombre? ¿Qué saldrá de esta mujer? ¿Qué saldrá de este joven? Vamos a mirarlo como Mateo. Estaba allá, pero mire dónde está ahora y dónde está hoy. Ahora, él comienza a contar su experiencia en el testimonio. Primero él dice dónde estaba, pero no se queda ahí, sino que ahora nos dice la experiencia que él tuvo. Y miren lo que dice, verso 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre sentado en aquel lugar donde él estaba. Vio a un hombre llamado Mateo, y él está por dentro diciendo, ese soy yo. Ahora, la primera cosa que él rescata, y la primera cosa que uno rescata de aquí también, es que él dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, me vio a mí. Me vio a mí. Ahora, no era el único que estaba, porque por supuesto, él estaba en un lugar donde pasaba mucha gente. Y en su venida hasta donde estaba Mateo, habrá pasado con tantas personas por su lado y había estado con gente, pero en una forma especial Mateo dice, cuando Jesús llegó, me vio. Y claro que te vio. Si Jesús no lo recibió, no, lo dice Mateo, me vio de una manera distinta. Es como si hubiera dicho Mateo, yo sentí su mirada de una forma diferente. Muchos me miraban con odio, especialmente mis compatriotas. Muchos me miraban como diciendo, si yo te agarro, o si no estuviera el guardia que está ahí cuidándote. Muchos me miraban así. Otras personas pasarían y me mirarían y dirán, qué bárbaro, cómo se acomodó este hombre, ¿eh? Y bueno, sea como sea, pero tiene un buen pasaje y tiene dinero. Y yo reconozco las miradas de la gente, dice Mateo, pero yo reconocí una mirada en forma especial. Él dice, vio a un hombre llamado Mateo. Y él está identificando que la forma en la que Jesús lo vio, la manera en la que Jesús lo miró, fue de una manera muy distinta. No era una mirada de una persona condenadora, porque usted vio que en las miradas la gente dice mucho. Y en nuestra mirada nosotros también decimos mucho. Una cosa es si yo lo miro al hermano aquí así, y otra cosa es si yo lo miro así. ¿Entiendes? La mirada dice mucho. Y la mirada le dijo algo a Mateo. Es como que la mirada fue como un rayo láser que lo penetró. Y le penetró en el corazón. Y algo pasó en él. Algo ocurrió. Porque fue como Mateo, como dando su testimonio, como si dijera,
la mirada fue tan distinta, y claro que fue distinta, fue una mirada de amor, no de condenación. Fue una mirada que el Señor tuvo con él en una forma diferente, una mirada con interés, como diciéndole, me interesas, me interesa tu corazón, me interesa tu vida. Me miró, dice Mateo, de una manera diferente. Nadie nunca me miró así. ¿Y cuánto quizás de nosotros, hermanos, podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Que el Señor nos miró de una forma diferente. Hay gente que no se da cuenta de esto. Hay gente que no entiende de esto, que el Señor mira a todos con amor. Por eso le voy a decir algo, mire, que nos identifica con Edward. Cuando yo empecé a ir a la cárcel, y cuando comenzaron a salir en libertad algunos, uno de los problemas más grandes que tuve en la congregación, ¿sabe cuál fue? Que aceptaran a personas que habían estado recluidos en una prisión y que ahora vinieran y se sentaran en un banco a escuchar la palabra de Dios. Tenemos una iglesia muy chiquita, pero cuando salían, como me conocían, me pedían la dirección y venían a la iglesia. ¿Y sabe lo que hizo aquel una noche? Cuando vino un expreso y se sentó aquí, el que estaba al lado se levantó y se fue y se sentó en la segunda fila. Y había hermanos que me decían, ay hermano, dice, y usted va a la cárcel, y usted va a predicar a esos lugares. Y claro, yo decía, hermana, el Señor me llamó y ahí hay necesidad. Y tenemos que ir a las cárceles, a los hospitales, a los nosocomios, a distintos lugares de predicar. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay gente que no tiene la misma mirada de Jesús sobre los demás, sino que todavía hoy en día están haciendo discriminación. Y no reconocen tampoco que un día Dios les miró a ellos en una forma diferente, no para condenarles, sino con amor para poder salvarles, pidiéndoles su vida y su corazón. Para cambiarles hasta de tal manera que les quitara esa mentalidad discriminadora, pensando que, ay, otros hicieron algo, pero yo no lo hice. Ay, en esos lugares yo nunca iría a predicar. Claro, por eso usted Dios no lo eligió. Porque como usted no iría a predicar, como su corazón no está dispuesto para ir a predicar a cualquier otro lugar donde hay necesidades, Dios no lo va a llamar a usted. Y Dios nos miró a todos en una forma diferente. Y cuando el Señor te miró a ti, me miró a mí, no estoy hablando de que se nos apareció una imagen tal vez y nos miró. Pero cuando digo que Jesús nos miró, es que cuando escuchamos tal vez por primera vez el mensaje o el testimonio de alguien, algo pasó en nuestro corazón. Y es como que sentimos la mirada del Señor y el interés de Él por cada uno de nosotros, por vos y por mí. Y Dios nos miró así a Mateo. Él está diciendo, Jesús, me miró así. Caminando y pasó por algo, yo me di cuenta, ¿qué pasó acá? Me miró en una forma diferente. Y qué agradecidos que tenemos que estar, hermanas y hermanos, a que el Señor también nos haya mirado con amor y en una forma muy diferente. Pudo haber gente a nuestro alrededor que nos despreciaba de todas formas, pero el Señor nos miró distinto. Me deja contarle un testimonio que a algunos a veces no les ha gustado, pero como Dios no mira lugares, como Dios no mira para otro lado poniéndose la mano acá y mira allá a la espalda porque tiene vergüenza de ver lo que ve o de escuchar lo que escucha, Dios es capaz de rescatar a un hombre en un momento de una situación que a veces nosotros no lo creemos. No sé cuántos de ustedes conocen, el pastor lo conoce, al pastor Vicente Jarpita. Hoy él es un siervo de Dios, pero su testimonio nos impactó a todos cuando se convirtió. Él era lo que se llama un proxeneta o trata de blancas. Él tenía prostitutas a su cargo
que trabajaban para él. Y tenía una de ellas que era su compañera, su amante. Y él vivía en ese submundo de todo tipo. Hasta había cometido robos, que cuando se convirtió el Señor le habló de que tenía que ir a la policía y entregarse y declarar lo que había hecho. Y fue, Dios puso su mano y como habían pasado 10 años dijeron, esto proscribió, ya usted está en libertad, para ser tranquilo, pero dejó su testimonio ante el juez y le contó todo lo que Cristo había hecho en su vida. Yo creo que ese fue el propósito de Dios. Pero este hombre contó que una vez, fíjese cómo Dios mira el corazón y llena el corazón de la persona en cualquier lugar. Una vez se citó con una mujer en un departamento, evidentemente para tener relaciones con ella. Y cuando están en el departamento y la mujer se va un momentito para su cuarto, estaban escuchando la radio. Y de repente en la radio, cuando él está cambiando esa emisora, lo deja en una que de repente le dice, él en su testimonio mismo lo dijo, es como que algo me captó y de repente en la radio aparece un predicador y dice estas palabras. Y tú que estás ahí, no importa en el lugar que estás escuchando este mensaje y por adentro te sentís vacío y estás perdido en el fango más sucio y qué sé yo. Y entonces dice el hermano Vicente que aquello le tocó el corazón y le llegó de una forma impresionante. Y seguía diciendo el predicador, necesitas tener a Cristo en tu vida, necesitas buscar a Cristo. Él dijo, más o menos un minuto. Pero yo sentí, dijo él, algo muy especial, que nunca lo había sentido. Cuando la chica viene, entonces él le dice, me voy. Y la mujer le dice, ¿cómo que te vas? No, dice, me voy, no me siento bien. Dice, ¿pero qué te pasa? ¿Estás loco? No, dice, mira, la verdad es que no. Disculpame, pero no me siento bien, me tengo que ir. Y se fue. Ese fue el chispazo de Dios en su vida para que él luego buscara a un creyente, a una creyente, y quisiera saber más de las cosas de Dios. Porque Dios lo había mirado, dijo él, en una forma diferente. Porque sintió como la mirada de Dios adentro que lo iluminó y que le habló su corazón, pero no sintió condena de parte del Señor, sino sintió un amor especial, que fue la chispa que comenzó para que él buscara a Dios, para que fuera una reunión. Cuando había un evangelista predicando, se entregó a Cristo, Dios hizo una obra y comenzó a hacer una obra maravillosa en él, arregló su matrimonio, se casó como correspondía, Dios lo llamó a la obra y hoy hace más de 30 años pastor de una iglesia en Nuevo París. La mirada de Dios sobre un hombre o sobre una mujer, la mirada penetrante de Dios, que hace que como una luz resplandezca dentro y se dé cuenta de su condición, como pasó con Mateo. Mateo dijo, Jesús pasó y me miró. Él me vio, pero me miró y me vio de una forma diferente. Gloria a Dios. Es lo que queremos ver en estos días en la campaña, hermano. Y lo vamos a ver, que el Señor va a mirar como te miró a ti y a mí con amor, de una forma distinta. Pero no solamente él dice que el Señor lo miró en su testimonio, sino que dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo una sencilla palabra. ¿Cuál fue? Sígueme. Sígueme. Una sola palabra. No escuchó un gran mensaje, no escuchó una gran disertación, sencillamente una palabra, pero una palabra de autoridad. Le dijo, sí. Nadie tenía interés en él, porque él sabía realmente quién era odiado y era despreciado. Y lo sorprendió. Yo me imagino que detrás de lo que sintió, oyó. Porque sintió la mirada del Señor y detrás de lo que sintió, oyó la palabra de Jesús que le dijo, sígueme. Yo me imagino cómo se habrá sentido Mateo.
Me imagino que Mateo habría escuchado de Jesús, porque ¿quién no conocía algo de Jesús en aquel tiempo? Por supuesto que había escuchado. No sé si no había estado en algún momento dentro de las multitudes que se amontonaban para escuchar a Jesús, y lo escuchó con ganas, sin ganas, no sé cómo. Pero él sabía quién era Jesús. Y conocía lo que había hecho, y conocía lo que Jesús hacía. Pero nunca se imaginó que Jesús no solo lo iba a mirar de esa manera, sino que también le iba a hablar y le iba a llamar: seguime. ¿Cómo? Y lo habrá mirado con una sorpresa. Por primera vez una persona tiene un interés profundo y amoroso con él, y que no le habla ni con desprecio, ni con discriminación, ni le habla con palabras de odio, sino que le habla con palabras de amor y lo invita a seguirle. Por supuesto que él no sabía, pero el Señor lo llamó a Mateo, porque a pesar del lugar donde estaba, es como que el Señor lo vio con visión de futuro y dijo: acá hay un siervo mío. Porque Dios, cuando llama a una persona de las tinieblas a la luz, con toda persona, no con algunos, con todo, Dios tiene un propósito para con su vida. Y Dios, cuando te llamó a ti, y cuando me llamó a mí, y cuando nos llamó a cada uno de nosotros, y a todos los que se congregan en esta iglesia, y en todo el mundo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, cuando el Señor llama a una persona y lo saca del lugar donde está, no lo saca para sentarlo en una silla de una iglesia y decirle: bueno, ahora estás acá, ahora escuchá, ahora van a orar por vos, ahora te van a ungir con aceite cuando necesites, cuando estés enfermo te van a visitar, cuando vengas a la reunión van a orar por vos y Dios te va a bendecir, van a orar para que te bendiga, todo lo demás. Eso en el principio, cuando somos niños en Cristo, pero a medida que vamos avanzando, el Señor quiere hacernos entender, a ti y a mí, no importa la edad, no importa el sexo, no importa la condición. Lo que tú y yo tenemos que entender es que cuando el Señor llama a alguien a su camino, lo llama con un propósito, para llevar adelante con Él un propósito aquí en la tierra. Por supuesto, cuando nos llama al propósito eterno, a vivir un día con Él. Pero ¿qué pasa mientras estamos aquí en la tierra? ¿Qué pasa con Mateo mientras iba a estar aquí en la tierra? El Señor lo llamó, pero ¿qué pasa ahora con todos mis enemigos? ¿Qué pasa con los que me tienen bronca? ¿Y qué pasa con los que me quieren matar? Si hasta dentro de sus propios discípulos tenía un revolucionario que les tenía bronca, los cobradores de impuestos los querían matar, y miren, el Señor encuentra a uno, pero cambiado y transformado. Gloria a Dios. El Señor lo llamó, y lo llamó con un propósito. Y uno de sus propósitos es escribir uno de estos libros. Por inspiración de Dios, Dios lo tomó con una inspiración especial para que pudiera escribir el libro titulado San Mateo, con su nombre. Si le hubiéramos preguntado a Mateo antes, como a usted o a mí, pero ¿qué iba a pensar Mateo que Jesús tenía un propósito con él? Él tenía propósito con lo que tenía y con lo que estaba haciendo. Y él tenía su propio propósito, su propio camino ya fijado y marcado. Pero ahora se le cambia totalmente el objetivo. Porque ahora es el Señor que le dice: sígueme. Y Dios tenía un propósito, Jesús tenía un propósito con él. Como Jesús tiene un propósito contigo y conmigo. Y Jesús les dijo, no solo a él, a los discípulos, ¿se acuerdan cuando los llamó andando por el mar de Galilea? Les dijo: vengan en pos de mí, es decir, síganme a mí, y yo os haré, o yo haré de ustedes, formaré, transformaré. Es decir, un propósito que Dios tiene con nosotros. Un propósito que Dios tenía con Mateo. Por eso lo llamó. No porque era bueno, no porque sos ni fui bueno. No, Dios no salva a los buenos. Como le dijo Jesús a los religiosos: los sanos, dice, no tienen necesidad de médico. No porque fueran sanos, sino porque Él sabía lo que le decía. Los justos, dice, yo no vine a llamar a justos, no porque fueran justos. Jesús se lo largaba y sabía lo que ellos entendían, lo que les decía, sino que ellos se hacían justos a sí mismos.
Jesús salva a aquellos que estábamos perdidos, pero nos salvó con un propósito eterno. Nos salvó para comenzar su propósito aquí en la tierra. Y Dios contigo tiene un propósito, hermano, hermana. Dios contigo tiene un propósito. Lo importante es que tú y yo descubramos cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Cuando Dios salve a la gente que va a salvar en estos días, no los va a salvar para tenerlos dentro de la iglesia, no, los va a salvar con un propósito. Y tú y yo tenemos la responsabilidad a cada uno de ellos que se congreguen aquí de enseñarle estas cosas y decirle: mirá, el Señor te salvó ahora porque tiene un propósito con tu vida. Aunque en el momento no entienda nada, como Mateo no entendía nada, pero sí cuando nosotros le sembramos esa semilla y le damos a entender y le enseñamos que Jesús tiene un propósito con él o con ella, eso va creciendo en su corazón. Y llega el momento en que se va a dar cuenta: sí, el Señor me dijo que lo siguiera porque tenía un propósito conmigo, y hoy se está cumpliendo ese propósito. Amén. Amén. Mateo dice: el Señor me llamó con un propósito. Y lo llamó y dijo: seguime, a mí, como diciendo: no mire para otro lado, no mire para otro lado, porque tenía muchas cosas que si miraba para un lado, para otro, tenía muchas cosas contrarias. Tenía muchos adversarios. Pero él termina diciéndole el testimonio, la última parte, que no solamente lo vio, que no solamente lo llamó, sino que dice que se levantó y le siguió. Yo llamo a esto: lo convenció. Lo convenció. Hasta ahí estaba la mirada del Señor y el llamado del Señor. Pero cuando la persona se mueve y cuando la persona reacciona positivamente hacia Dios, es porque ahí hubo un convencimiento de parte del Señor en el corazón de esa persona. Que es lo que creemos y oramos, y usted también junto conmigo, que Dios va a hacer en estos días. Él va a convencer. La gente no la convencemos usted y yo por nuestra buena palabra, por los años de creyente que tengamos, porque conocemos la Biblia. Ninguno de nosotros va a convencer. Bien claro está, y usted lo sabe, que Jesús mismo le dijo a sus discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, que la convicción que tuvimos un día adentro no es porque, bueno, aceptamos, porque decidimos nosotros, porque nos dimos cuenta que era bueno esto y queremos seguirle a este evangelio porque es bueno. No, si lo aceptamos es porque el Señor también hizo el trabajo de convencerlo, porque nadie hace lo que hizo Mateo, que dice la Escritura que se levantó y lo siguió, si no está convencido por alguien más fuerte que él. Imagínense, hermano. Fue tan importante la decisión porque tuvo que dejar su trabajo seguro para toda su vida, porque tuvo que dejar su buena posición económica y ahora depender del Señor. Hay que seguirle a Él. Y habrá escuchado opiniones. Cuando Él presentó su renuncia y dijo: pero escúcheme una cosa, ¿qué está haciendo usted? No, dice: yo renuncio. ¿Pero cómo va a renunciar a un trabajo que usted tiene? Mire, usted está tan asegurado, está muy bien, su familia también, usted tiene por mucho tiempo aquí para trabajar, usted va a ganar mucho dinero y usted está en un trabajo seguro. Usted no puede hacer esto. ¿Cómo va a tirar el trabajo que usted tiene? ¿Sabe cuánto quisieran tener este trabajo y no pueden? Y otros por miedo no quieren recibirlo. Y usted se animó, tuvo coraje y lo recibió. Imagínese, usted es un buen cobrador de impuestos. Escúcheme, ¿usted quiere que yo le firme un cheque por más dinero? ¿Usted quiere que le demos algunos pesitos extra más? Porque las ofertas vienen cuando uno tiene que tomar decisiones en relación al Señor. Las ofertas vienen de un lado, las ofertas vienen de otro, opiniones de la gente, opiniones de sus enemigos, que yo me imagino que lo mirarían y dirían como un ex drogadicto y delincuente que se convirtió a Cristo, que cuando fui y lo llevé a la cárcel en ese tiempo para que diera su testimonio, se encontró con compañeros de él
ex compañero. Y cuando terminó la reunión lo vieron a saludar y le dijeron, ¿cómo era el nombre de él? Bueno, no me acuerdo. ¿Qué haces? Fulano dice, che, ¿en qué estás metido con esto religioso vos? Porque pensaron que seguía en la droga, en la delincuencia, y que se había acomodado con algunos de nosotros, estaba fingiendo ser lo que era para seguir adelante con su trabajo. No dudo que algún judío enemigo de él hubiera dicho, ¿y este ahora en qué se metió? Se metió, mirá, con este hombre que anda acá en la tierra de Israel predicando y que Jesús y que dicen que es el Hijo de Dios. Ah, pero este está acá de más luego. Tuvo que enfrentar todo eso. No fue fácil para él levantarse y seguir. Porque ¿quién puede tomar una decisión así dejando un trabajo tan remunerado si no está convencido por el Señor? Qué testimonio que nos da Mateo, hermano, ¿eh? Qué bendición escuchar esta noche a Mateo dar testimonio lo que él hizo con él. Y Dios lo formó, el Señor Jesús lo formó, estuvo todo el tiempo con él, escuchándolo, viendo las instrucciones, las enseñanzas, y lo levantó como un siervo de Dios. Lo levantó como un hombre instrumento en las manos de Dios. Hermano, ¿Dios nos miró de una forma diferente? ¿Sí o no? Sí, nos miró con amor. ¿Dios nos llamó con un propósito o no nos llamó con un propósito? Sí, que nos llamó con un propósito. Pero también el Señor nos convenció para que nosotros tomáramos la decisión, algunos de dejar un estilo de vida, otros otro estilo de vida, otros una situación aquí, otros una situación allá, pero convencidos por el Señor, hoy estamos siguiéndole a Él. Y creo que esto que hizo en Mateo, por supuesto, hubo un antes y un después de aquel encuentro con el Señor. Lo mismo que nosotros, hubo un antes y un después. Lo mismo que mucha gente en la campaña en estos días, en las campañas distintas en distintos lugares. Va a haber un antes y un después. Y nosotros vamos a escuchar esos testimonios del antes y el después. Y oramos por eso, para que en estos días, hermanos, haya muchos Mateos que se conviertan a Cristo y que aún tú y yo seamos como Mateo, que entendimos el propósito con el cual Dios nos llamó y que Dios quiere que tú y yo seamos un instrumento en las manos del Señor. Y para terminar digo, esto, hermanos, creo que movilizó a Mateo para que durante todos sus días aquí en la tierra diera gracias a Dios y reconociera, como él reconoce, porque él reconoce que Jesús fue el que lo vio, que Jesús fue el que lo llamó y que Jesús fue el que lo convenció. Él le dio gloria a Jesús. Y que nosotros cada día, hermanos, podamos darle gloria a Jesús por lo que Él ha hecho en tu vida y por lo que Él ha hecho en tu vida. ¿No tenés más a darle gracias al Señor junto conmigo esta noche? Señor, también nosotros, como Mateo, valoramos todo lo que tú has hecho en nuestra vida, así como Mateo lo valoró en aquel momento. Y así, tan sencillamente como relató su testimonio, que al leerlo hoy para nosotros es una bendición, así también, Señor, nosotros te queremos agradecer, porque un día nos miraste, nos llamaste y nos convenciste para que hoy, Señor, te estemos siguiendo, para que hoy estemos en este reino de la luz, habiendo abandonado el reino de las tinieblas como Mateo, para que nosotros, Señor, hoy estemos agradecidos como Mateo lo habrá estado en sus días, podamos estar agradecidos también por lo que hiciste, y para que sigamos viendo, Señor, hombres y mujeres, que ocurre lo que ocurrió con Mateo en aquel tiempo y lo que ha ocurrido con nosotros en estos tiempos, Señor, y que podamos ver también en esta campaña esa obra tuya que hiciste en Mateo, haciéndola en hombres y mujeres, en niños, jóvenes, adultos o ancianos, Señor, pero con un propósito, llamándoles a tu camino, como nosotros hemos sido llamados con un propósito y hemos entendido que tú has sido el que ha hecho la obra en nosotros y que tú seguirás haciendo la obra en nosotros, pero que también en estos días de campaña harás una obra maravillosa, salvando, Señor, tocando, convenciendo, llamando, mirando, y que haya en el corazón de cada persona que escucha tu palabra, Señor, una convicción de tu Espíritu que lo lleve a seguirte en una forma especial. Gracias. En el nombre de Jesús te damos.
Amén.